Hola, mi nombre es Estela Guadalupe González Hernández y soy estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En esta presentación analizaré la relación que hay entre los movimientos sociales y los partidos políticos en nuestro país. Esto lo realizaré con base en las consideraciones de algunos autores como María Inclán Somoano, Sidney Tarrow, Charles Tilly, Alberto Melucci y otros autores que son clave en la sociología de la acción colectiva. Decidí escoger este tema pues en México los movimientos sociales y los partidos políticos han mantenido de manera casi invariable una estrecha relación, a veces compleja, intensa y sobre todo cambiante. A veces colaboran, a veces chocan, otras veces se absorben y pues bueno, este enfoque es el que voy a trabajar en el siguiente video y señalaré por qué sucede esto y qué efectos tiene. Como marco general, debo decir que Somoano explica la relación que hay entre los movimientos sociales y los partidos políticos como algo ineludible, porque ambos son actores que buscan influir en el poder político, pero lo hacen de distintas maneras. Por ejemplo, los partidos políticos operan dentro de instituciones, es decir, los congresos, el gobierno, las elecciones, etcétera. Mientras que los movimientos sociales trabajan en los márgenes, esto es, en protestas, en ocupaciones, en redes comunitarias, etcétera. Estas diferencias lo que producen son tensiones, pero también oportunidades para generar alianzas. Somoano nos plantea 4 formas principales de interacción entre movimientos sociales y partidos políticos. Estos son institucionalización, cooptación, conflicto y colaboración. Estas categorías nos van a ayudar a analizar casos concretos en México. La institucionalización ocurre cuando un movimiento social decide entrar al terreno de la política de manera formal. Esto puede incluir la creación de un partido político o la incorporación de líderes, ya sea en movimientos, en estructuras partidistas o en general en asociaciones. En México tenemos un ejemplo clave que fue el movimiento urbano popular, con el cual en los años 80 se da lugar a las bases sociales del PRD. Y también en los 90 ocurre algo parecido con el Partido Verde Ecologista de México. Por otro lado, tenemos la cooptación. Esto ocurre cuando los partidos políticos absorben a los líderes, a los recursos o a sus causas de un movimiento con el fin de neutralizarlo o poder usarlo en su agenda. Esta dinámica es muy común en sistemas como el nuestro, el mexicano, donde los partidos necesitan capital social, y esto es para legitimarse. En México, por ejemplo, podemos observar casos como el de la CENTE, que son sus líderes magistrales. El sindicato está integrado por personas que buscan ciertos intereses en donde el PRI por décadas cooptó. Hay dirigentes también de movimientos campesinos que posteriormente ocuparon cargos en el gobierno estatal. Sin duda, esto consolida la gobernabilidad de estos grupos partidistas. Sin embargo, reduce la autonomía de los movimientos. Ahora tenemos el conflicto. A veces los movimientos se mantienen críticos o abiertamente enfrentados contra los políticos. Tenemos a un autor que es Tarrow, quien nos dice que el conflicto surge cuando los canales institucionales se cierran o cuando los movimientos sociales perciben cierta traición por parte de un partido o de un movimiento político. En México, el conflicto ha sido constante desde décadas atrás. Tenemos, por ejemplo, el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que tuvo un enfrentamiento muy tajante con el partido del PRI. También tenemos, por ejemplo, el movimiento feminista contra conservadores, partidos conservadores o progresistas, según la coyuntura.
También existen momentos de colaboración estratégica. Esto sucede cuando los movimientos presentan sus demandas y los partidos los llevan a las instituciones correspondientes de gobierno para poder llegar a un resultado. Ejemplos de esto en México tenemos las alianzas feministas con algunos legisladores para promover, por ejemplo, leyes de igualdad, el aborto legal, por ejemplo, en la Ciudad de México, o tenemos el caso de las corridas de toros sin violencia, que en la Ciudad de México existen las corridas de toros, están permitidas, pero sin que a los animales se les cause la muerte o las lesiones. Y vemos que estas relaciones son cíclicas. Somoano nos dice que estas relaciones no siguen una lógica lineal, un orden fijo. Un movimiento puede comenzar en conflicto, luego colaborar, después se puede institucionalizar y finalmente puede ser cooptado. En México esta dinámica cíclica se ha repetido con movimientos campesinos, estudiantiles, sindicales, indígenas, feministas y ambientalistas. En suma y concluyendo, los movimientos sociales en México han sido esenciales para abrir espacios democráticos, pero su relación con los partidos sigue marcada por circunstancias de tensión. Las relaciones cambian con el tiempo porque se dan en contextos políticos en transformación que son constantes y como nos decía Malucci, los movimientos siempre deben equilibrar su identidad, es decir, deben mantener su autonomía y su capacidad de influir en las instituciones. Considero que la política de nuestro país es el resultado de esta relación compleja, que a veces es cordial, a veces es hostil, en otras se desarrolla en las calles y en otras en las instituciones. Y para poder entender cómo se transforma esta vida política en nuestro país, debemos entender y es necesario comprender estas relaciones y la complejidad que éstas tienen. No obstante, es prioritario considerar los nuevos medios en donde actualmente actúan estos movimientos sociales. Son más activos ahora en espacios digitales, que si bien son, digamos, menos fuertes en estos términos, se vuelven más visibles y mediáticos. Así, estas nuevas tecnologías de la comunicación que actualmente giran en torno a nuestras vidas han transformado los contenidos de la acción colectiva y esto ha permitido una coordinación que descentraliza el coto de poder. Así hay una mayor capacidad de respuesta ante situaciones autoritarias o democracias endebles. Sin embargo, sí se vuelven más vulnerables estos movimientos de acción social digitales porque hay una capacidad organizativa menor, esta se ve disminuida, pero sin embargo es más mediática y es más rápida. Pues estas fueron las principales consideraciones teóricas que plantean nuestros autores, las circunstancias que ejemplificamos en nuestro país y mi opinión personal al respecto. Muchas gracias.